Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes en esta hermosa mañana que nos regala el Señor. Nos despertamos con el gozo de saber que nos ha regalado el Señor un día más de vida, una oportunidad más para convivir entre nosotros como hermanos y como hermanas, para evidenciar la presencia y la misericordia de Dios en cada momento de nuestra existencia, en cada acontecer de nuestra vida. Que a cada uno de ustedes que se une conmigo en esta mañana a través de la tecnología y también a través de la fe, el Señor los bendiga, que bendiga también a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a todas las personas que hacen parte de su vida. Todos ellos también son regalo de Dios. Vamos entonces a comenzar sin más tardanzas, invocando la presencia de nuestro amoroso Dios, y para eso decimos entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta mañana en la que celebramos tu triunfo en la vida, tu triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal. Hoy cuando te contemplamos a ti, Señor, Rey del universo, queremos agradecerte por todo lo que nos brindas. La creación entera es fruto de tus manos y proviene de la perfección de tu amor, la armonía del universo, la enorme diversidad de seres vivos que encontramos en este planeta, la presencia de hombres y mujeres, niños y jóvenes a lo largo de todo este mundo que tú nos has creado y que nos has regalado, en el que has puesto al ser humano como administrador. Es una obra de tu amor. El hecho de que nos hayas llamado a participar de la vida divina a través de la persona de tu Hijo Jesús, cuando en Él y por Él nos llamaste, Señor, a ser también a nosotros tus hijos y tus hijas por adopción. No te contentaste, Señor, con hacernos a tu imagen y semejanza, con permitirnos participar de los atributos que por ser Dios tú poseías, solo tú poseías. Nos los has compartido a nosotros, Señor, para que a través de todos ellos administremos esta creación que tú nos has dado, podamos dirigir nuestras vidas a ti, crezcamos en santidad cada día de nuestra existencia. Ayudemos a otras personas también a que se salven a través de nuestro testimonio de vida, de evangelizar, es decir, de compartir tu mensaje, tu evangelio, tu buena noticia, que es Jesucristo nuestro Señor. Queremos encomendarnos a ti en esta mañana, Señor, y queremos nuevamente someternos a tu autoridad y a tu amor. Tu Hijo Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que pedimos porque llegue el reino de Dios a nuestra vida. Venga a nosotros tu reino. Lo pedimos con frecuencia cada que oramos rezando el Padre Nuestro, tal y como tu Hijo Jesús nos lo enseñó. Ayúdanos, Señor, para que sigamos nosotros sometiendo nuestra voluntad, nuestra vida, nuestras cosas materiales, nuestros proyectos, nuestras metas humanas a tu santa voluntad. Permítenos estar muy abiertos y muy disponibles para cumplir siempre tu santa voluntad, para que, como la Santísima Virgen María, nos convirtamos en reflejo de tu amor, en morada tuya, para que otras personas nos reconozcan como tus discípulos y tus hijos, y que te encuentren a ti en cada una de nuestras vidas como cristianos, como miembros de esta Santa Iglesia de tu Hijo Jesús. Amén.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en un domingo muy especial. Es un domingo que cierra un ciclo litúrgico, un tiempo litúrgico, el tiempo ordinario. Y en este domingo 34 de este ciclo litúrgico del tiempo ordinario, tenemos la gran solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Y hay en el mensaje de cada una de las tres lecturas de hoy un mensaje bellísimo, razón por la cual voy simplemente a mencionar cuáles son las lecturas del día de hoy, para quienes todavía no han ido a la misa, para que puedan entonces prepararse para la celebración de la Santa Misa, y para que quienes ya fueron simplemente revivan, recuerden con mucha gratitud y con mucho gozo esta palabra de Dios que se nos comunica el día de hoy. La primera lectura hoy la tomamos en toda la Iglesia católica, en toda la Iglesia universal, del libro segundo de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Allí nos presenta este pasaje la elección y la unción de David como rey de todas las tribus de Israel. Y él se convirtió entonces en el rey por excelencia en el pueblo de Israel, siendo él una figura de Jesucristo. No solamente fue un familiar lejano, podríamos decirlo, de Jesucristo, sino que también se convirtió él en una figura del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que es Jesucristo nuestro Señor. El Salmo es el Salmo 121, versículos del 1 al 2 y del 4 al 5, que dice allí, como el responsorio de todos nosotros cuando estamos en la Santa Misa: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Y recordemos entonces que la Santa Misa es eso, es un encuentro con el Señor. Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 20, es la segunda lectura en la que San Pablo nos está diciendo cómo Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. Él es también el primogénito de toda la creación, y cómo es a través de la sangre de Cristo por la cual nosotros hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, y hemos sido entonces invitados a participar del reino del Hijo amado de Dios. Por eso lo contemplamos hoy como Rey de todo el universo. Y hay un pasaje allí mismo en este capítulo, en esta lectura que estamos haciendo de Colosenses 1, del 12 al 20, y es esta afirmación en la que San Pablo una vez más pone a Cristo junto con su iglesia como una sola cosa. Dice San Pablo: Él, Cristo, existe antes de todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo. Por eso, hermanitas y hermanitos, no se dejen engañar. No se puede ser cristiano sin estar en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, de quien Él es la cabeza. Cristo y la iglesia son una sola cosa. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Por eso no se puede vivir plenamente la fe cristiana si no es haciendo parte de la iglesia única y verdadera que Jesús fundó, que es su cuerpo, que es su esposa. Todos estos hermanitos que piensan que son cristianos y que, alejándose de la iglesia católica, se convirtieron en cristianos, están muy equivocados. San Juan, el discípulo amado de Jesús, allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 18 al 19, no los llama cristianos, los llama anticristos. En eso se convierte un hermanito cristiano católico que, apartándose de la fe verdadera, de la iglesia verdadera, se convierte entonces en enemigo de esa iglesia, siendo a la vez también entonces enemigo de Cristo. Es por esa razón que son anticristos, no son en realidad cristianos. Cristianos nosotros, los católicos, que estamos en la iglesia verdadera que Jesús fundó hace 2000 años, que es la iglesia sobre la cual Jesús hizo su voto, su promesa de que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella,
Y es esa iglesia a la que Jesús le prometió que acompañaría todos los días hasta el fin del mundo. Por eso San Pablo, que sabe cuál es esa iglesia, porque él era apóstol, obispo, sacerdote de esta iglesia, nos estaba diciendo entonces en este pasaje tan hermoso de Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 20, además de todas esas verdades maravillosas que comparte allí San Pablo, que Cristo y la iglesia son una sola cosa, porque la iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. Y allí mismo entonces en estas lecturas del día de hoy encontramos el pasaje de Lucas 23 del 35 al 43. Pasaje este que dice así: Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es en esta solemnidad preciosa y supremamente importante para nuestra vida de fe cuando nosotros recordamos a Jesús entonces como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de todo el universo. No solamente, como nos dice San Juan allá en su primer capítulo de su Evangelio, por Cristo fueron hechas todas las cosas. No solamente es Él entonces el primogénito de toda la creación, es decir, aquel por quien toda la creación fue hecha, sino que Él es también el Rey de toda la creación de Dios. Él es el Rey de todo el universo. Y nosotros como sus seguidores, nosotros como sus hijos, nosotros también como sus creyentes, nosotros también como sus seguidores, como sus súbditos inclusive, estamos dispuestos a someternos cada día de nuestras vidas a su santa voluntad, a su santa autoridad, que es todo amor para nosotros y que siempre está buscando nuestra salvación, nuestro bienestar, la perfección de nosotros con las gracias y con los dones que Él mismo nos concede. Y es interesante cómo la iglesia nos presenta en este domingo el pasaje de Lucas 23 del 35 al 43, pasaje este que nos muestra de una manera pues dramática el acontecimiento de la crucifixión. Porque la iglesia en esta gran solemnidad nos está permitiendo que nosotros meditemos en la crucifixión de Cristo, en la muerte de Cristo, cuando hoy lo estamos contemplando, adorando como Rey. No es como una contradicción el hecho de que nosotros adoramos a Cristo como Rey, pero que hoy, justamente en esta solemnidad, lo estemos recordando en la crucifixión. No es una contradicción, todo lo contrario. Nos permite ver este pasaje el cumplimiento del plan de Dios que tenía necesariamente que pasar por la muerte de Jesús en la cruz para que tú y yo tuviéramos la salvación. Y nosotros que por nuestros pecados, desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva, veníamos siendo propiedad del demonio, porque el demonio nos había ganado para él a través de las tentaciones y de el pecado mismo que nos arrastraba a estar lejos de la voluntad de Dios. Cristo con su sangre nos ha redimido. Cristo con su sangre nos ha rescatado, nos ha comprado. Somos ahora propiedad de Dios. Somos
parte del reino de Dios. Y eso no se hizo al precio de oro y plata, como dicen las Sagradas Escrituras, sino al precio de la misma sangre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso el precio de Dios por nosotros fue un precio alto. Tanto amó Dios al mundo que aquel que era su Hijo no se lo reservó para sí, sino que nos lo dio para que todos nosotros tuviéramos vida eterna. Cristo es el precio que Dios Padre pagó por ti y por mí. La vida de Cristo, la sangre de Cristo, la persona misma del Hijo de Dios, del Dios con nosotros, fue el precio que pagó Dios para que nosotros fuéramos liberados del poder de Satanás, que por nuestros pecados se podría decir que reinaba en nuestra vida, Satanás, el demonio, y que pudiéramos entonces ahora ser convertidos a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, en súbditos de Dios, en discípulos de Dios, en creyentes, en seguidores de Dios, más aún en hijos y en hijas de Dios. ¿Qué vas a hacer tu hermana? ¿Qué vas a hacer tu hermano con esa dignidad que tienes de ser hijo, de ser hija de Dios? ¿Vas a seguir en tus pecados? ¿Vas a seguir alejado de Dios, que no se reservó nada para sí, sino que hasta su propio Hijo dio para que tú tuvieras vida eterna? ¿Vas a continuar en tus vicios y en tus malos hábitos? ¿Vas a seguir alejado de Dios con excusas estúpidas y justificaciones absurdas que te hacen ver como si estuvieras muy bien en tu vida, cuando en realidad no le estás dando el primer lugar a Dios? Cuando quizás el trabajo o el dinero, las cosas materiales, las metas humanas, las ambiciones de este mundo, los placeres, las cosas que no alimentan verdaderamente tu alma para la eternidad, son las que están ahorita ganando el primer lugar en tu vida. Hoy el Señor Jesús, que muere en una cruz, coronado, no con una corona de oro, sino con una corona de espinas por nuestra salvación, nos está recordando la necesidad de tomarnos en serio nuestra vida de fe y de empezar a caminar según como esta fe nos lo manda, para que vivamos verdaderamente como hijos y como hijas de Dios. Que esta llamada que Dios nos hace hoy a través de esta hermosa solemnidad nos acerque en nuestra mente y en nuestro corazón a ese Dios que es todo amor, que pagó el más alto precio que pudo haber pagado para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, y ese precio fue el derramamiento de toda la sangre de su Hijo Jesús, porque nosotros que estábamos bajo el dominio del demonio, de Satanás, necesitábamos ser liberados, y Dios ha hecho eso por ti y por mí. Y en este desarrollo de las catequesis que hemos tenido en torno a nuestra fe cristiana católica, nos hemos adentrado ya desde hace unas semanas atrás en el tema de la oración, y hemos compartido las generalidades acerca de lo que es la oración, de lo importante para nosotros que es el vivir en oración, el ofrecerle a Dios nuestras oraciones, no como una obligación, tal y como muchos lo piensan todavía, sino como la mejor de las bendiciones que tenemos, porque es en la oración donde nosotros entramos y permanecemos en comunión con Dios. Y habíamos desarrollado las diferentes formas de oración que nosotros como cristianos católicos tenemos y vivimos en nuestra Santa Iglesia a través de la fe que el Señor nos ha revelado. Hablábamos acerca de una multitud maravillosa de formas de oración que nosotros como cristianos católicos tenemos en la Iglesia del Señor Jesús, la Iglesia que es casa de Dios vivo, como la encontramos allá en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y estas formas de oración las vamos a recordar brevemente para poder continuar entonces con este tema. Hay una oración vocal, espontánea, es decir, que sale de lo que en ese momento tiene nuestro corazón, y que se convierte entonces todo esto en una ocasión para la oración. Oración esta que comparten los hermanos protestantes con nosotros,
porque cuando se alejaron de la Iglesia Católica, por allá desde 1517 en adelante, empezaron ellos, pues por supuesto, a repetir ya lo que nosotros por 1517 años veníamos haciendo, que era orar de esta manera, orar de forma espontánea. También hay una forma de oración vocal que no es espontánea, es decir, que no se dedica simplemente a tomar del corazón o de la mente las palabras que se le expresan a Dios en ese momento, sino que se vale de oraciones que ya están previamente escritas, de fórmulas de oración y de bendición que ya otras personas han compuesto antes y que son oraciones muy válidas y muy poderosas también, tan válidas y tan poderosas que el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, decíamos, oraba de esa manera con los salmos, que son ejemplos de estas formas de oración recitada, como les digo, y así también Jesús nos enseñó y nos mandó a orar rezando, es decir, recitando palabras que nosotros no compusimos, sino que Él mismo compuso para nosotros, como en la oración del Padre Nuestro. Hay una oración que es mental, aquella en la que no se necesita expresar palabras, al menos no en voz alta ni en voz baja, sino simplemente entrar allí como en una comunicación, en un diálogo silencioso con Dios a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Parecida a esa oración mental, hay también una oración meditativa en la que no solamente ya nuestros pensamientos, sino también nuestra imaginación, nuestras emociones y nuestro deseo de conocer a Dios se convierten entonces en canales a través de los cuales nosotros entramos en comunicación con Dios y hacemos entonces meditación del misterio de Dios, de su amor, de la historia de la salvación, de las gracias y dones que constantemente Dios nos regala. Una oración contemplativa, decíamos también, es aquella en la que nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, en Dios, y a través de los misterios de nuestra fe, también inclusive de la naturaleza, de los acontecimientos históricos, etcétera, hacemos nosotros oración. Y terminábamos la semana pasada entonces hablando de una oración que se puede desarrollar de todas estas formas pasadas que ya nosotros hemos mencionado, de forma personal. Y por eso se conoce esta forma de oración como oración personal que puede ser vocal, espontánea, o que puede ser vocal, recitada, oración personal que puede ser también mental o contemplativa o meditativa, porque para nosotros entrar en comunicación, en diálogo con Dios, podríamos decir que no hay pues así como límites o reservas, o no hay procedimientos que tengamos que seguir. Y entramos hoy entonces en esta última parte de la oración que nosotros encontramos tanto en las Sagradas Escrituras como en la tradición apostólica de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, y es la oración comunitaria. Es decir, es la oración en la que nosotros no estamos solitos rezando, sino que estamos en comunidad, en familia, como pueblo de Dios, como comunidad de fe, elevando nuestra oración a Dios. Y hay una instrucción del mismo Jesús allí en Mateo 18, 20, donde nos dice Jesús que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. Haciendo ver entonces la importancia de la oración comunitaria. Y también así lo entendió la Iglesia cuando nos cuenta San Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, lo siguiente: todos ellos, los apóstoles, perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La verdadera comunidad de fe que se reúne para hacer oración es una comunidad de fe apostólica, una comunidad de fe que tiene la fe que predicaron los apóstoles, que tiene el testimonio de los apóstoles, y es una comunidad de fe que tiene también a la Santísima Virgen María. Nosotros, los cristianos católicos, podemos cumplir
a cabalidad totalmente esta instrucción del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos describe la iglesia primitiva, es decir, aquella iglesia en la que estaban presentes todavía los apóstoles, pero en la que también estaba presente la Santísima Virgen María. Ningún hermanito protestante que se autoproclama pastor puede predicar una oración en la que están los apóstoles junto con la Virgen María. No pueden. Ellos llevan 502 años rechazando a la Santísima Virgen María de la comunidad de fe. Y el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que era un testigo ocular de la primera comunidad cristiana de la iglesia primitiva, porque era él mismo parte de esta iglesia, nos está diciendo que la verdadera iglesia de Jesús desde hace 2000 años, así como ahora en estos tiempos y hasta el final de los tiempos, es la iglesia que tiene a los apóstoles todos reuniditos en oración con un mismo espíritu y con la presencia de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús. Y esta oración comunitaria se planifica, se perfecciona, se completa hasta llegar a ser la mejor y la más perfecta de las oraciones en lo que se conoce como la oración litúrgica. La oración litúrgica es la oración oficial de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y se desarrolla esta oración litúrgica a través de los sacramentos, que son, como ya lo veníamos meditando un tiempo atrás, son acciones de Dios, acciones salvadoras de Dios para nuestro bien, para nuestra salvación, por supuesto, acciones en las que se comunica a todos nosotros la gracia de Dios, es decir, la vida de Dios. Acciones estas que fueron todas inspiradas, fundadas también por nuestro Señor Jesucristo, y que son entonces la oración en la que Jesucristo mismo adora a Dios Padre y al Espíritu Santo. Dios con nosotros, Jesucristo nuestro Señor, siendo Él verdadero Dios y verdadero hombre, con nosotros que somos su iglesia, adora al Padre y al Espíritu Santo. Es por eso entonces que en la oración litúrgica encontramos la presencia de Cristo orando con nosotros para glorificar y para adorar al Padre y al Espíritu Santo, y a través de nuestra oración litúrgica, nosotros como cuerpo de Cristo adoramos también, por supuesto, a Jesucristo nuestro Señor. Esta oración litúrgica, que además de tener los sacramentos, se compone también entonces de la oración que nosotros como sacerdotes, también los obispos, los diáconos, los religiosos, los seminaristas, inclusive también ustedes como laicos, si quisieran unir a esta forma de oración oficial de la iglesia que se conoce como la liturgia de las horas, nos permite entonces tener a Dios presente en todos los momentos del día, porque nuestra oración de la liturgia de las horas está distribuida en 7 diferentes momentos de oración a lo largo del día y de la noche. Esa oración litúrgica entonces es la que nos permite estar en comunión de nosotros como cuerpo de Cristo, con Cristo nuestra cabeza, y a través de esa unión con Cristo estar en adoración perpetua y perfecta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y encontramos ejemplos de esa oración litúrgica en las Sagradas Escrituras también, por supuesto. En Hechos 2, capítulo 42, encontramos lo siguiente: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Aquí en este primer versículo, el versículo 42 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos cómo los apóstoles eran los que enseñaban a los cristianos. No era cualquier payaso por ahí que se autoproclamaba pastor y que aparecía después montando un changarrito y diciendo que esa iglesia era la de Jesús y cobrando diezmos, primicias, ofrendas, etcétera. No, la comunidad cristiana verdadera, tanto en los tiempos de los apóstoles como en este tiempo en el que nos encontramos ahorita, sigue esta iglesia fiel a las enseñanzas de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles, es decir, de los verdaderos enviados por Dios, que han sido señalados como pastores
en el redil, en el rebaño de Cristo. El Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Nosotros somos los apóstoles verdaderos enviados por Jesucristo para su rebaño, no los que se autoproclaman pastores, profetas, hasta evangelistas, apóstoles, hasta superapóstoles. Esos payasos no. Y luego el versículo 46 nos dice lo siguiente: acudían todos ellos al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Ejemplo entonces de la oración litúrgica que nosotros estamos animados a seguir por el testimonio mismo de los apóstoles, por las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo, en esta la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo, que es un apóstol de Cristo, un apóstol verdadero de Cristo, en este pasaje tan importante para nuestra vida como cristianos católicos, pasaje de primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 20 al 29, habla, así como Hechos 2:42, de la fracción del pan, de la Eucaristía, de la cena del Señor. Y miren qué palabras tan fuertes, tan claras y tan contundentes para nosotros como cristianos católicos son las que nos ofrece San Pablo en este pasaje del día de hoy, que lo leemos en primera Corintios capítulo 11, versículos del 20 al 29, en relación con la oración litúrgica. Cuando se reúnen pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué les voy a decir? ¿Los voy a alabar? ¿En eso quieren que los alabe? Aquí está en primer lugar San Pablo llamándole la atención a los cristianos católicos de aquel tiempo, muchos de los cuales cometían esta clase de errores, esta clase de pecados en contra de la presencia eucarística de Jesús en la cena del Señor, en la Santa Misa, porque iban a la iglesia con la intención de mostrarse, de aparentar ser más que los demás, y no estaban en verdadera comunión unos con otros. Además, no compartían sus bienes con los más necesitados, se llenaban pues de orgullo absurdo por las comodidades o por las facilidades económicas que tenían, y no compartían con los más necesitados. Aparte, seguramente muchos de ellos iban con muy poca preparación espiritual, no se habían dispuesto lo suficientemente para celebrar la cena del Señor, y todas estas fallas, todas estas estos errores, estos pecados que cometían muchos de los miembros de la iglesia cristiana católica todavía en tiempo de San Pablo, avergonzaban a la iglesia de Dios, como dice San Pablo, y por eso entonces es que reciben este regaño fuerte de San Pablo. Y miren cómo a continuación San Pablo nos está diciendo entonces que lo que nosotros hacemos es lo mismo que celebró nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, y es lo mismo que la iglesia viene celebrando desde hace 2000 años. Estamos ahorita en el versículo 23 de este pasaje de primera de Corintios 11, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieran, háganlo en recuerdo mío. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, quien come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasaje muy fuerte, pero también muy claro,
que nos habla de la fe clara, directa, sin ninguna clase de confusión que tenía San Pablo en torno a la Eucaristía como presencia verdadera del Señor. Si alguien, al cometer todas estas faltas de las que habla San Pablo al principio de este pasaje, se acercaba después a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no estaba pecando sobre el pan y sobre el vino, no estaba pecando solamente con un símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor. No, dice San Pablo que quien lo hace de esa manera es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y los hermanitos protestantes siguen pensando, por la enseñanza de estos mentirosos que son los pastores protestantes, instrumentos de Satanás, que el pan y el vino de la Eucaristía, que ya no es pan y ya no es vino, son un símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando San Pablo aquí con toda claridad y con mucha dureza nos está diciendo que quien come indignamente ese pan y ese vino, que en la Eucaristía ya no es más pan y ya no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Así entonces queda claro, por un lado, la necedad de los protestantes, en especial de los pastores protestantes, que alejan a todos estos pobres hombres y mujeres ignorantes y débiles en su fe, los alejan de la participación en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo a través de la Eucaristía, y los llenan de odio contra la Iglesia santa y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Pero queda claro también entonces con este pasaje la efectividad y la eficacia de esta oración litúrgica por excelencia, que es la celebración de la Santa Misa. Todas estas formas de oración, hermanas y hermanos, las tenemos nosotros en nuestra Santa Iglesia Católica verdadera. Los hermanitos protestantes solamente nos copiaron una, y es la que siguen ellos utilizando desde 1517, la oración vocal espontánea. Y repiten fórmulas y expresiones como gloria al Señor, gloria a Jehová, aleluya al Señor, gloria a Dios, etcétera. Y a eso se dedican entonces ellos en su oración, lo cual de alguna manera podemos decir es válida, porque como tenemos allí los ejemplos de estos pasajes bíblicos que nos permiten ver también el uso de esta oración espontánea de parte del mismo Jesús, de la Santísima Virgen María, etcétera, no es la única forma de oración. Hay muchas otras formas de oración que ya las hemos entonces meditado desde las dos pasadas catequesis de las 2 semanas anteriores y esta de hoy, para terminar de ver entonces esa riqueza maravillosa que el Espíritu Santo siga inspirando en esta, que es la Iglesia de Jesús. Vamos ahorita entonces a tomarnos una pausa, para que escuchemos una canción y a través de la cual nosotros podamos seguir en oración a Dios nuestro Señor.
modelo de mi inspiración. Ven hermano mío, sigamos su ejemplo, alabando a Dios en todo momento. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Copia la humildad que tiene María, verás que te llenas de paz y alegría. Pues en su presencia ella le alababa, de alegría y gozo ella se llenaba. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Sigue la obediencia que tiene María, verás que te llenas de paz y alegría. Sé un esclavo humilde como lo es María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Deja que te enseñe, que sea tu guía, verás que te llenas de paz y alegría. Alegría y paz son las maravillas que Dios te dará cuando le bendigas. Así pues, con la Santísima Virgen María, alabamos y adoramos a Dios nuestro Señor, de la misma forma que ya lo hacía la primitiva comunidad cristiana, la iglesia en la que estaba ella, la Santísima Virgen María, con los apóstoles en la oración, en un mismo espíritu, fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Asimismo, 2000 años después, esa misma iglesia con la Virgen María, con los apóstoles verdaderos de Dios, porque por ahí hay unos payasos que se hacen llamar apóstoles y tienen más cara de cualquier cosa menos de apóstoles. Se dicen ser la iglesia de Jesús, pero no. 2000 años después, nosotros, como la verdadera iglesia de Jesús, seguimos adorando al Señor, alabando al Señor, junto con nuestra madre, la Virgen María. Y en relación con este tema entonces de la oración, ya después de haber desarrollado todas las formas de oración que tenemos en la Santa Iglesia Católica desde hace 2000 años, formas de oración estas que encontramos tanto en la Santa Biblia, así también como en la tradición de los apóstoles, vamos a pasar a un tercer tema, a un tercer bloque en este tema de la oración, y es el mirar las diferencias entre estas formas de oración de nosotros como cristianos católicos y los hermanitos protestantes. La primera de ellas ya la mencionábamos. Los hermanitos protestantes, en lo que creen ellos, son iglesias cristianas, que son en realidad todas estas sectas, grupitos, changarritos en los que se anuncia pues un evangelio diferente al evangelio de Jesús. Sí se hace un tipo de oración que es válida y permitida, porque lo encontramos en la Biblia, como ya nosotros lo habíamos estudiado al meditar entonces en la forma de oración de los hermanitos protestantes y de nosotros como católicos, por supuesto, que es la oración vocal espontánea. Ellos nada más tienen esa forma de oración, no aceptan todas las otras que ya nosotros desde la Biblia y desde la tradición hemos explicado. Vamos a mirar entonces otras diferencias en relación con su forma de oración, la de ellos como protestantes y la nuestra como verdaderos cristianos, como católicos. Todas las raíces de nuestra santa fe cristiana provienen de la religión judía. Por tanto, para nosotros hablar acerca de la oración, necesariamente tenemos que remitirnos al origen, al principio de nuestra fe judeocristiana, es decir, de esta fe de nosotros como cristianos católicos, que no comenzó con Cristo, sino que viene desde todo el antecedente del primer pueblo de Dios, que el Señor se escogió, que es el pueblo de Israel, pueblo en el que inclusive nuestro Señor Jesucristo nació, como ya lo vamos a meditar a continuación. Es de la fe judía de donde nosotros los cristianos aprendimos que existe Dios,
que es el creador de todas las cosas y de nosotros, los seres humanos, que fuimos creados a su imagen y semejanza. También de la fe judía aprendimos que Dios está siempre buscando relacionarse con nosotros y para eso se escogió un pueblo con patriarcas, profetas, sacerdotes, reyes, jueces, y se hizo parte de la historia de ese pueblo a través de la cual fue revelándose, dándose a conocer. Es también de la fe judía de donde nosotros tomamos inclusive los 10 mandamientos, que son la ley moral con la cual Dios quiere que nosotros guiemos nuestra conducta y nuestra vida en general. Es del pueblo judío también de donde procede Cristo, nuestro Señor, quien, presente ya en las promesas de Dios para Abraham y para los otros patriarcas del Antiguo Testamento, estaba también prefigurado en los sacerdotes y reyes del primer pueblo elegido por Dios. Ahorita mencionábamos, por ejemplo, en relación con estas lecturas hermosas que encontramos en esta solemnidad de Cristo, Rey del universo, la elección y la unción de David como rey de las 12 tribus de Israel. Y decíamos cómo no solamente David se convirtió como en un antecesor, en un antepasado mejor del Señor Jesucristo, en un familiar suyo, inclusive, sino era una figura de Cristo, el verdadero y único sacerdote, profeta y rey, Rey de reyes, Señor de señores. Así entonces, ese Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que estaba también entonces ya prefigurado en los sacerdotes y en los reyes, como el rey David, allá en el pueblo elegido por Dios, fue también anunciado por los profetas, tal y como nosotros lo encontramos en nuestro Antiguo Testamento de la Biblia, en pasajes como Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa profecía de Isaías 7:14 se cumple en Mateo 1:22 al 23, cuando se le está diciendo entonces a San José, el hombre que estaba comprometido con la Santísima Virgen María, el plan de Dios para que fuera él entonces el padre putativo de Jesús y el esposo putativo de la Santísima Virgen María. Y le dice entonces a continuación el ángel a San José: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es del hecho entonces de que del pueblo judío nace el Salvador, de lo cual se explica que en el diálogo de Jesús con la samaritana, allá en Juan capítulo 4, versículo 22, Jesús afirma lo siguiente. Ustedes, le está diciendo Jesús a la samaritana, ¿no? Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Es de la fe de los judíos entonces de donde nosotros también aprendimos la importancia de la oración como el medio a través del cual nosotros nos relacionamos con Dios. Y en este sentido, sobre la oración, existe un elemento común tanto para los judíos como para nosotros los cristianos verdaderos, los católicos. Y es que la oración se desarrolla en diversas formas. Los hermanitos protestantes, decíamos, aceptan, practican, utilizan una sola forma de oración. Pobrecitos, porque nada más se quedan con esa forma de entrar en comunión con Dios, cuando el Espíritu Santo ha inspirado en la Iglesia cristiana católica tantas formas para que nos comuniquemos con Dios. En ese sentido podemos hablar también de cómo en las iglesias protestantes la Biblia está incompleta. Pobrecitos, nada más tiene 66 libros, y la de nosotros, la de los cristianos católicos, la iglesia verdadera, tiene la Biblia verdadera que nació dentro de la iglesia católica con 73 libros, ¿cierto? Ya después la fueron mutilando estos sinvergüenzas, quitándole lo que no les convenía, para dejar entonces una Biblia que se parece mucho al número 666, que dicen ellos mismos que es el número de la bestia, ¿cierto? A bestias.
y en relación también con lo que podríamos decir dentro de ellos son los sacramentos, aunque no los consideran propiamente como sacramentos, porque en los changarritos no lo son. Ellos nada más tienen el bautismo y algunos por ahí el matrimonio. En la iglesia cristiana católica verdadera hay 7 sacramentos, para que vean entonces cómo la plenitud de la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, como lo encontramos allá en Efesios 3, del 10 al 11, está solamente en la iglesia católica. Los protestantes tienen cositas, pedacitos por ahí de verdad, semillitas por ahí de la palabra de Dios nada más, pero no tienen la totalidad de la verdad, porque se alejaron de la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Y siguen enseñando pues una mentira muy grande con la que enredan a todos los católicos débiles en su fe, y es que la totalidad de la verdad está en la Biblia, lo cual no es cierto. La totalidad de la verdad no está en la Biblia. La totalidad de la verdad y la garantía de la verdad está en la iglesia. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Los hermanitos protestantes entonces, así como están limitados en los sacramentos, porque ni los aceptan como sacramentos, porque para ellos no son en realidad, tienen solamente el bautismo y el matrimonio. Algunos por ahí tienen una sola forma de oración, cuando nosotros tenemos muchas. Tienen nada más 66 libros, cuando nosotros tenemos 73. Y en ese sentido entonces están siempre muy limitados, porque solamente la plenitud de la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, se manifiesta y se encuentra en la Santa Iglesia Cristiana Católica. En medio de todas estas formas de oración que nosotros como cristianos católicos tenemos y que hemos de alguna manera recibido, aprendido, heredado de la fe judía, que Jesús inclusive practicó y cumplió antes de fundar él mismo su propia iglesia, la iglesia cristiana católica, que es la iglesia verdadera, la religión verdadera. La forma de oración principal y la más importante, la más plena y la más perfecta, es la oración litúrgica, es decir, la oración oficial tanto del pueblo judío en su momento, como los que ahorita somos el nuevo pueblo de Dios, la iglesia católica. La liturgia para los judíos en los tiempos de Jesús consistía en el ofrecimiento de holocaustos, sacrificios y ofrendas, acompañados de momentos de oración distribuidos a lo largo de todo el día, así también como durante la semana y el año. Y es de esta liturgia judía de donde la Iglesia Católica heredó su propia liturgia, que la tenemos 2000 años después, y que también, como en el tiempo de los judíos, consistía en el ofrecimiento de sacrificios. También en nuestra iglesia cristiana católica, la liturgia consiste también en el ofrecimiento del único y verdadero sacrificio de Cristo por nuestra salvación, que se sigue actualizando en la Santa Misa, en la Eucaristía, así también como los otros sacramentos, pues, como decíamos, y de las otras formas de oración, de las que, como también mencionaba, están distribuidas a lo largo de todo el día. Pero también tenemos un año litúrgico, con ciclos litúrgicos como el que se está terminando este fin de semana, que es el tiempo ordinario, con una organización perfecta de celebraciones religiosas, litúrgicas, oficiales de esta que es la iglesia cristiana católica verdadera, la iglesia verdadera del Señor Jesús. Es de manera especial durante el exilio en Babilonia y sobre todo después que se creó la costumbre en el pueblo judío de reunir diariamente a la familia para rezar, a la misma hora que se acostumbraba a hacer el sacrificio en el templo de Jerusalén, por la mañana, al mediodía y al anochecer. Fue también durante y sobre todo después del exilio que comenzó el lento surgimiento de la sinagoga, esto es, las reuniones semanales de los sábados para los judíos, ¿no? Así poco a poco fue naciendo todo un contexto de oración con un ritmo diario, semanal y anual, que se desarrollaba tanto en el templo o en las sinagogas como en la casa, allá en la pequeña comunidad, en la iglesia doméstica,
por medio de la fe del papá y de la mamá. El ritmo diario se enseñaba entonces también en la casa, en el ambiente familiar. El ritmo semanal se desenvolvía en la sinagoga, en el ambiente comunitario, en el templo, cuando todavía los judíos tenían templo, ¿cierto? El ritmo anual, que nosotros llamamos año litúrgico, irradiaba a partir del templo de Jerusalén para la vida de la nación, del pueblo de Dios. Así se creaba un ambiente familiar y comunitario impregnado por la lectura orante de la palabra de Dios, dentro del cual las personas aprendían de memoria los salmos y las oraciones, como hoy aprendemos de memoria las canciones y las oraciones que nosotros como cristianos católicos recitamos, es decir, oramos rezando. Había peticiones y bendiciones para todos los momentos importantes de la vida. Hasta hoy se conservan aquellas oraciones en la Santa Biblia que son los salmos y otros himnos importantes que el pueblo de Dios repetía y que nosotros como cristianos católicos también seguimos repitiendo. En los himnos que cantaban y en las bendiciones que invocaban, recordaban los judíos los acontecimientos más importantes de su historia. Esto les ayudaba a reforzar la propia identidad, a conocer la historia del pueblo y a no perder la memoria con el sentido de fe que le ponían pues ellos a recordar su historia patria. Era una verdadera catequesis, como la de nosotros también, cristianos católicos. La escuela de oración de Jesús era, antes de todo, esta vida del día a día en la casa familiar y en la comunidad. Fue allí donde Jesús aprendió a convivir, a rezar y a trabajar. El pueblo rezaba mucho, todos los días, de mañana al mediodía y en la noche. Como en la oración de nosotros los católicos, los judíos utilizaban las Sagradas Escrituras con ciertos pasajes que aprendían de memoria y que recitaban constantemente, repitiéndolas en fórmulas que les servían para rezar, es decir, para recitar, para orar recitando, rezando. Jesús, como todo judío piadoso, aprendió también a orar rezando, es decir, recitando, repitiendo estas fórmulas que aprendían de memoria. Un ejemplo de esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, que se conoce como el credo de los apóstoles, el credo de los judíos. Y así también como nosotros nos aprendemos de memoria el credo, nosotros los cristianos católicos, así también los judíos se lo aprendían de memoria, que es el credo de ellos. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Ojo a esto, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Queda claro entonces cómo es en ese ambiente de fe y de oración donde nace Jesús, donde crece y, como nos dice San Lucas, va creciendo en estatura, en santidad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es así como nosotros vamos criando a nuestros hijos también en nuestros hogares, porque es en la iglesia doméstica, en el hogar, donde se aprende en primer lugar a comunicarnos con Dios. Yo quiero invitarlos a ustedes como papás y como mamás que sigan tomándose en serio esta tarea de educar a sus hijos en la fe cristiana católica, en la fe cristiana verdadera, para que sus hijitos al crecer sigan siendo ellos también hombres y mujeres de oración. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.